el centro. Le damos un caluroso aplauso. También quiero invitar a la testera a la hermana Eileen Fitzgerald, que hoy día va a moderar este encuentro. Como ya les dije, bienvenida hermana también. Como ya les dije, el simposio que iniciamos lleva el título Gaudete in Domino. Permítanme simplemente dos palabras sobre el nacimiento de esta idea. Los que estudian más de cerca el pensamiento del Papa Francisco subrayan que esta palabra relacionada con la alegría frecuentemente se repite en varios de los pronunciamientos del Papa Francisco. Gaudete. Entonces parece que hay algo que él detecta en nuestro ser discípulos y misioneros, tal vez esta falta de gaudete, tal vez aquí falta algo. Y por eso en nuestro simposio hemos invitado a alguien que conoce mucho, es una persona tan cercana del Papa Francisco, y le hemos pedido que nos ayude a entender mejor esta gaudete in domino. Alégrense en el Señor. Una vez más, les doy la cordial bienvenida a cada una y cada uno de ustedes aquí presentes de este simposio teológico que, como ustedes ven, se concentra en el magisterio del Papa Francisco. Hoy día la sesión va a conducir la hermana Eileen Fitzgerald, de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. La hermana es doctora en Teología Sistemática, directora de la Red de Teólogos y Teólogas de la Facultad de Teología San Pablo y la docente de Teología Sistemática en nuestra facultad. Sin otras palabras, una vez más, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación al Padre Juan Carlos, y damos inicio a este banquete teológico que es tan importante también para nuestra fe y nuestra alma. Muy buenas noches a todos y a todas. Es una gran alegría estar aquí con la presencia del Padre Dr. Juan Carlos Scanone. Antes de presentarle y antes de que él va a hablar, solo menciono algunos temas prácticos. Primero es que en la entrada hay la posibilidad de recibir esta papeleta. Si no lo recibieron a la entrada, se puede buscarlo saliendo. Esto es la papeleta de asistencia. Entonces, se recibe la papeleta hoy, mañana y pasado se recibirá un sello, que serán los sellos de asistencia. Entonces, la asistencia a este evento, este simposio de las 3 noches, tiene valor curricular para los estudiantes de la Facultad de Teología, también para los docentes del campus Tupuraya de la Universidad Católica Boliviana. Y cualquier persona que desea traducir su papeleta de asistencia en un certificado puede hacerlo posteriormente acercándose a la secretaría aquí en la facultad y por el módico sumo de 10 bolivianos. Bueno, la modalidad esta noche es que el Padre Juan Carlos nos va a hablar durante aproximadamente 1 hora. Después, cuando él termina su ponencia, vamos a tener un intervalo de 5 minutos en que se puede conversar con la persona del lado, compartir impresiones, y también se repartirá papeles donde quienes quieren pueden hacer preguntas o comentarios. Y después de este intervalo de 5 minutos, pues pasamos al conversatorio con el auditorio. Esto es el plan para esta noche. Bueno,
Con mucho placer voy a presentar al padre Juan Carlos Scanoni. Nació en Buenos Aires en 1931. Tiene su doctorado en filosofía de la Universidad de Múnich y es licenciado en teología de la Universidad de Innsbruck. Fue presidente de Área San Miguel de la Universidad del Salvador en Argentina y decano de filosofía. Es director del Instituto de Investigaciones Filosóficas y profesor emérito de esa facultad. Fue profesor invitado por las universidades de Frankfurt, Salzburgo, Viena, Pontificia Gregoriana Roma, Iberoamericano México, una escuela superior de filosofía en Múnich, otra escuela superior de filosofía y teología en Frankfurt, el Instituto Lumen Vitae Bruselas y otros. Es doctor en filosofía honoris causa de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor honorario de la Universidad de San Marcos en Lima. Es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Fue asesor de los departamentos Justicia y Solidaridad y Cultura y Educación, y lo es de la Escuela Social del CELAM. Participa en varios equipos de investigación. Es autor de 12 libros, editor y coautor de otros 21, autor de más de 150 artículos de filosofía, teología y doctrina social cristiana. Entre sus obras, su tesis doctoral fue publicado en alemán, se traduce Ser y Encarnación, el trasfondo ontológico de los primeros escritos de Maurice Blondel. Teología de la liberación y praxis popular. Teología de la liberación y doctrina social de la Iglesia. Evangelización, cultura y teología. Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana. Otra obra publicada en alemán que se traduce Sabiduría y liberación. Religión y nuevo pensamiento. Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas. Se ha publicado en francés y también en castellano entrevistas con una periodista, el Papa del Pueblo. Otro libro que también ha sido publicado en castellano y en francés, La teología del pueblo, raíces teológicas del Papa Francisco. Otra obra publicado en italiano, El Evangelio de la Misericordia en el espíritu de discernimiento, la ética social del Papa Francisco. Es coautor de varias obras. Una se llama Trascendencia y sobreabundancia, fenomenología de la religión y filosofía primera. El surgimiento de un nuevo paradigma, una mirada interdisciplinar desde América Latina. Una obra coautoría publicado el año pasado, Laudato Si, lecturas desde América Latina, desarrollo, exclusión social y ecología integral. También es coautor de una obra publicada en francés sobre los divorciados recasados, aquello que cambia con Francisco, publicado el año pasado. El padre Scanoni es uno de los principales referentes de la Escuela Argentina de la Teología del Pueblo. Entonces, doy la palabra al padre Scanoni.
Ya que hablamos del gozo del Evangelio, quiero manifestar mi alegría de estar acá de nuevo en Cochabamba y por primera vez en esta facultad y la Universidad Católica, y entonces agradeciendo tanto al señor decano como a los que me han invitado y por supuesto a la hermana que me ha presentado y a ustedes que espero no defraudarlos, ¿no? Y que tendrán la paciencia de aguantar mi charla. Bueno, cuando el Papa Francisco salió al balcón en San Pedro, habiendo sido elegido, y se hace bendecir por el pueblo antes de dar la bendición al pueblo, yo dije, bueno, acá está poniendo en práctica mucho de lo que se dice en la Argentina en la así llamada teología del pueblo. Y sobre todo luego una serie de otros elementos que fueron apareciendo, pero sobre todo cuando publicó la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, ahí dije, no, evidentemente que tengo que escribir algo, y que es este libro, La teología del pueblo, raíces teológicas del Papa Francisco, mostrando que detrás del Papa Francisco, una de sus raíces, no la única, teológicas, es esta teología del pueblo. Entonces voy a hablar de la teología del pueblo y del Papa Francisco, primero del surgimiento de esa teología, sobre todo en la Argentina, luego sus características, en tercer lugar, qué relación tiene con la teología de la liberación. Para mí es una corriente dentro de la teología, con características propias, dice Gustavo Gutiérrez, dentro de la teología de la liberación. Y por último, ya directamente, cómo el Papa Francisco, sin ser un teólogo académico, aunque era profesor de teología pastoral en nuestra Facultad de Teología de San Miguel, en la Argentina, con todo, él profundiza algunos puntos esenciales de la teología del pueblo. Es decir, va más allá en algunos puntos que voy a señalar que la misma fundadora de la teología del pueblo. Entonces, primero, el surgimiento. Cuando los obispos argentinos vuelven del Concilio Vaticano II, a fines de 1965, fundan la Comisión Episcopal de Pastoral, con la idea de que esa comisión ayudara al episcopado, primero para asumir todo lo del concilio en nuestro país, y segundo, para hacer una pastoral de conjunto en la línea del concilio. Nombran 3 obispos y un grupo de teólogos pastoralistas, biblistas y religiosos y religiosas. No había laicos, pero sí 3 religiosas. Y entre los obispos estaba uno que ahora el Papa va a declarar beato mártir, Monseñor Angelelli, obispo de La Rioja. Esta comisión tiene 2 que van a ser los como guías teológicos, que eran ambos del clero diocesano, profesores de la Facultad de Teología de Buenos Aires, que en ese momento la parte administrativa y aún varios de los profesores y los padres espirituales y el rectorado estaban en manos de la Compañía de Jesús. Yo ahí hice mi magisterio y lo tomé como alumno al Papa, pero en ese momento era un estudiante y yo le enseñaba griego y algo de literatura en español, pero literatura universal. Bueno, entonces hay 2 profesores, Lucio Gera y Rafael Tello. Son los nombres más importantes. Lucio Gera
sería Gera, pero nosotros lo pronunciamos a la española, Gera, con G, porque él había nacido en Italia, pero de muy chico fue a la Argentina con sus padres, emigraron hacia la Argentina, y Rafael Tello. Y ellos eran como los líderes teológicos de todo este grupo, la Comisión Episcopal de Pastoral, la COEPAL. Y ahí entonces nace esta teología del pueblo. Entre los que formaban parte había dos jesuitas, uno el padre Fernando Boazo, que fue el último que murió de todo este grupo, murió hace 1 año y medio, no hace mucho, y había un sociólogo, sacerdote del clero, había sido padre de Don Orione, pero luego pasó al clero de la arquidiócesis, Justino O'Farrell. Había dos con apellido parecido, irlandés, Gerardo Farrell, que luego fue obispo, epacutor de Quilmes, y Justino O'Farrell. Justino O'Farrell es muy importante porque él formaba parte de las cátedras nacionales de sociología de la Universidad de Buenos Aires. Y él hace el nexo entre las cátedras nacionales de sociología de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y la Comisión Episcopal de Pastoral. Porque las cátedras nacionales estaban buscando pensar desde la Argentina y desde América Latina la teología, las ciencias sociales, porque eran de sociología, pero evitando ser marxistas o liberales. En ese momento el liberalismo estaba representado por el Instituto Di Tella en Buenos Aires, y había también una corriente de pensadores marxistas. Y ellos entonces, las cátedras nacionales decían, no queremos ser ni liberales ni marxistas, encontrar en la historia y la cultura de América Latina categorías de interpretación. Y ahí toman la categoría pueblo, que después voy a tratar de explicar, que lo toman de la Revolución Mexicana, del APRA en Perú, de la historia de Irigoyen y de Perón en la Argentina, etc. La categoría pueblo. Y por eso luego Juan Luis II, que criticaba la teología del pueblo, el teólogo jesuita uruguayo, la va a llamar teología del pueblo, y después que el nombre que me quedó tal cual. ¿En qué consiste la idea fundamental? En el diálogo del pueblo de Dios y los pueblos de la tierra. El padre Gali, que ahora forma parte de la Comisión Teológica Pontificia, su tesis doctoral que lo hizo con Lucio Gera, se titula así: El pueblo de Dios y los pueblos de la tierra. Porque el Concilio Vaticano II, en sus tratados o su constitución sobre la Iglesia, empieza con el tema del pueblo de Dios. Antes de hablar de la jerarquía o hablar de la Iglesia sociedad perfecta como se hablaba antes, empieza hablando de el pueblo de Dios. Y entonces dice Gali, ahí no solo se estaba dando un valor especialísimo al laicado, porque pueblo de Dios somos todos, desde el Papa hasta el último bautizado, sino que además la teología del pueblo veía ese diálogo entre el pueblo de Dios, la Iglesia, y los pueblos de la tierra. Ahora, ¿en qué entonces qué idea de pueblo? Hay una doble característica, aunque luego el Papa lo va todavía a profundizar, pero eso lo dirá hacia el final. El primero está pensando en los pueblos-nación. Podríamos llamar el pueblo aymara, el pueblo quechua
o el pueblo coreano, o el pueblo, es decir, alemán, etc., ¿no? Pero visto no tanto desde los habitantes del territorio o de la el Estado, sino desde la cultura. La cultura como el elemento, el estilo de vida de un pueblo, que es la expresión de Eliot, un estudioso inglés, pero entendiendo entonces el pueblo como los que tienen una misma memoria histórica, un mismo estilo de vida, una misma cultura y un proyecto histórico de bien común. Los tres momentos del tiempo, pasado, presente, futuro. Por eso es un planteo histórico-cultural. Y la importancia que le dan esta línea de pensamiento teológico es hacer un análisis histórico-cultural para comprender la vida de un pueblo. Sin embargo, Fernando Boasso, el jesuita que yo citaba antes, escribió un libro que es La Pastoral Popular. Pero él dice, no es un libro con mis ideas, sino con las ideas de la Comisión Episcopal de Pastoral. Entonces, yo decía que los líderes del punto de vista teológico eran Lucio Gera y Rafael Tello, que escriben también sobre esos temas. Bueno, y entonces a él dice, al menos de hecho en América Latina, los que más han conservado la cultura del pueblo, la memoria histórica y luchan por la justicia y por el bien común, son los pobres. Es decir, los pobres y los trabajadores son los que han conservado más. Muchas veces la gente de clase media, los intelectuales, etcétera, estamos a ver pensando más en qué se dice en España o en Inglaterra o en Estados Unidos o en Francia que en nuestro propio pueblo. En cambio, los pobres son los que viven la memoria histórica, la cultura, es decir, el estilo de vida, ¿no? Y la proyección hacia el bien común, es decir, la justicia y la paz. Luego, dice, al menos de hecho en América Latina. Y luego una cohermana de la hermana Josefina Yach, argentina, ella dice, no, eso no es solo de hecho en América Latina, como dice el padre Boasso, sino que también de iure, es decir, que si fuera así, lo que dice la hermana Yach, sería en todos los pueblos, son los que están, los trabajadores, los pobres, las víctimas de la historia, los que más están testificando, digamos, dónde está el pueblo. Y ahí, unido con esto, el tema de la religión del pueblo. Después del concilio hubo todo un movimiento medio iconoclasta, es decir, de quitar las imágenes, quedarse solo con la cruz, a lo más una imagen de la Virgen, en Europa y también en la Argentina y en muchas partes de América Latina. Y fue el pueblo mismo que reaccionó, volviendo a manifestar su piedad popular. Y en la Argentina los teólogos y los pastores y los agentes de pastoral, las religiosas, los religiosos, se dieron cuenta que, al contrario, el pueblo lo que deseaba era esa devoción a la Virgen, a los santos, a los difuntos, y que no era algo, una religiosidad natural, sino cristiana. Es decir, que nuestros pueblos habían sido evangelizados y que no eran solo, como algunos decían, semillas del verbo de Dios, sino frutos del verbo, por la evangelización. Y es así, por ejemplo,
estudio de tipo antropológico, por ejemplo, del padre Marsal, un jesuita del Perú, que fue rector de la Universidad Católica de Lima, del Perú, que era antropólogo cultural, y él estudió la cultura quechua en el sur del Cusco, en toda la zona de Urcos, etc. Y él dice, acá hubo verdadera inculturación. Algunos hablaban de sincretismo en el sentido peyorativo, y no, dice, acá hubo verdadera inculturación. El pueblo realmente, y sobre todo a través de las mujeres andinas, ¿no? Las abuelas y las madres, porque cuando no había sacerdotes, porque no había obispos, porque no se nombraban nuevos obispos en toda América Latina, porque el rey de España tenía el derecho del patronato, y entonces por 70 años se iban muriendo los obispos, o se volvían a España, y no había obispos, y al no haber obispos no había ordenaciones sacerdotales, no había sacerdotes. La inculturación, según el padre Marsal, lo hicieron el pueblo mismo, pero sobre todo las mujeres del pueblo, en especial, digamos, las abuelas y las madres, que tenían la fe cristiana y la expresaban en categorías andinas. Eso, bueno, entonces aquí el momento de la cultura y de los pobres como momento fundamental, y por eso el de la piedad popular, ¿no? Tal manera que una de las características de la teología del pueblo no solamente es el valorar lo cultural, sino en la cultura la religión del pueblo, la piedad popular. Tanto es así que mientras que el concilio no había tratado de la religiosidad popular o de la piedad popular, es la teología en la Argentina que comienza a tomar valor, y que luego en el sínodo del 74, creo que fue, no, sale ese tema ya traído por los obispos latinoamericanos, y gracias a Monseñor Pironio, que luego fue cardenal Pironio, y está iniciada también la causa de beatificación, está comprobado por las actas que influyó en que Pablo VI, en Evangelii Nunciandi, 1975, valore la religiosidad del pueblo y dice, más que religiosidad popular, hay que hablar de religión del pueblo o de piedad popular, más propia de los pobres y sencillos. Y entonces luego el documento de Puebla lo va a retomar, y uno de los que va a escribir la parte de evaluación de la cultura va a ser Lucio Gera, la parte de sociedad popular va a ser un padre de Schoenstatt, chileno, Joaquín Allende, no Allende como el presidente, sino Allende con I, y él que estaba en la línea de la pastoral popular argentina, tiene trabajo sobre eso, ¿no? Y luego eso vuelve a Roma, ya con el Papa Francisco, ¿no? Es decir, una de las características es el valor que se le ha dado a la piedad popular. Bueno, un poco, yo digo, era una descripción muy somera de características propias. Por eso, ¿qué relación tiene con la teología de liberación, o diría yo, el resto de la teología de la liberación? En 1900, yo, como oyeron la edad de cuando nací, soy viejo. Entonces en el 82 me pidieron que escribiera un artículo sobre la teología de la liberación. Lo iban a publicar en Roma, el padre Neufeld, profesor de la Gregoriana, un alemán, por eso se publicó primero en italiano, lo tradujeron al italiano, después en español y también en alemán. Bueno, y entonces allí ellos me pidieron, escriba sobre la teología de la liberación, y entonces ahí yo distinguía 4 corrientes dentro
de la teología de liberación en ese momento. Gutiérrez, en un libro que yo cito allí, La fuerza histórica de los pobres, va a hablar de la teología esta, que luego la van a llamar teología del pueblo, algunos la llaman también teología de la cultura, va a decir, es una cita de Gutiérrez, una corriente con características propias dentro de la teología de la liberación. Y una de las características propias es la que yo ponía, ¿no?, que para preferir el análisis, sin negar el análisis socioestructural de las estructuras, al contrario, sin embargo, van a privilegiar el análisis histórico-cultural, es decir, la historia y la cultura, y que por lo tanto no solo va a emplear, como de hecho emplea esta corriente, como todas las demás de la teología de liberación, la mediación de las ciencias sociales para el ver, del método ver, juzgar, actuar, sino que van a usar también las ciencias, no tanto las ciencias tan analíticas y estructurales como, por ejemplo, la sociología, las mismas ciencias económicas, etcétera, sino también ciencias más sintéticas, como es la historia, la ciencia de la historia, las ciencias de la cultura y de la religión, porque la importancia que le dan, siguiendo, como yo citaba antes, a este teólogo alemán norteamericano, porque era alemán, pero luego es que ha escrito en inglés en Estados Unidos, Paul Tillich, que dice que la base de la cultura es lo religioso o antirreligioso. Es decir, que el sentido último de la vida, que en último término lo encontramos en Dios o contra Dios, es lo que da sentido a todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Y por lo tanto, la importancia que tiene el momento religioso en la cultura. Entonces, estas son características que el mismo Gutiérrez tiene en cuenta cuando dice es una corriente con características propias dentro de la teología de la liberación. Y mientras que otras corrientes han usado, algunas en forma acrítica, el análisis marxista para conocer la realidad, por ejemplo, Hugo Assmann, el teólogo brasileño, después dejó el sacerdocio, pero siguió siempre católico, enseñaba en una facultad evangélica de Brasil, pero él siguió siempre católico. Él decía, es ciencia y hay que tomarlo como método científico para interpretar la realidad. En cambio, la corriente principal toma elementos del marxismo, pero sin tomar tal cual el análisis marxista. El hecho mismo de Gutiérrez, que después por eso, cuando el cardenal jesuita de Lima, Vargas Alzamora, le pidió que retocara su libro, ya creo que en la quinta o la sexta edición de su libro, Teología de la Liberación, Perspectivas, no solamente le pone un nuevo prólogo, nuevas notas, sino que quita todo lo que se refería a la lucha de clases y lo reemplaza por la terminología de la encíclica de Juan Pablo II, Labor in Exercens, sobre la lucha o el conflicto, mejor usar la palabra conflicto, el conflicto entre el capital y el trabajo, y entre los que representan el capital y los que representan el trabajo, que es como habla en su encíclica sobre el trabajo Juan Pablo II, la encíclica se llama Labor in Exercens. Entonces, ven aquí cómo hay distintas corrientes y solamente, según mi opinión, la más extrema, que es la de Assmann y algunos otros, en ese momento el padre chileno Pablo Richard, que luego volvió, dejó el sacerdocio, pero luego volvió al sacerdocio y
modificó sus expresiones, que han tomado elementos del marxismo, pero desde otro horizonte de comprensión. Y por eso es que el mismo Gutiérrez una vez me dijo, yo nunca fui marxista, y cuando el cardenal Vargas Alzamora le pide, cambia toda la parte que hablaba de la lucha de clases y habla, como decíamos, del conflicto entre el capital y el trabajo. Bueno, entonces aquí luego esto continúa. La COEPAL llega un momento que ya no sigue adelante como COEPAL, porque los obispos dicen, queremos ser nosotros y no los expertos, los teólogos, los que escriban los documentos, pero igual siguen reuniéndose, y cuando sale Evangelii Nunciandi de Pablo VI, publican un comentario. Un poco más adelante me invitan a mí también a formar parte del grupo, es decir, que nos reuníamos. El actual vicario general de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Monseñor Sucunza, ahora obispo auxiliar, en ese momento era párroco de una parroquia de San Cayetano en un barrio de Buenos Aires, y él tenía un feligrés donde nos invitaban a poder ir a reunirnos en lo que nosotros llamamos quinta, ustedes llaman también una quinta, en las afueras de Buenos Aires, y bueno, y ahí nos reuníamos, aunque ya no era la COEPAL, ¿no? Junto con Lucio Gera, con Gerardo Farrell, que luego, como decía, lo hicieron obispo, ¿no? Sucunza también ahora es obispo, bueno, y otros. Entonces venía también del Uruguay Metol Ferré, y algunas veces cuando pasaba Luis Mayer del Paraguay, por allí también participaba. Otro también que luego era laico, pero luego se hizo sacerdote, ya de vocación tardía, Mingote, etcétera, ¿no? Bueno, se siguió trabajando, y llegó un momento en el cual, y con esto luego ya paso a lo del Papa, hubo dos elementos que me parece que valía la pena contarlo, una especie de anécdota, porque los he vivido, quizá a lo mejor, bueno, no es tan importante. Se hizo a los 20 años de la primera reunión en el Escorial, 1972, que yo había participado. A último momento yo iba a participar como un participante más. Uno de los que me aconsejó que no dejara de ir fue Bergoglio. En ese momento era maestro de novicios, y me dice, sí, vos has llevado una reunión en la Facultad de Filosofía y Teología sobre el tema de liberación latinoamericana. Yo había escrito un artículo sobre ese tema, criticando el uso de análisis marxista, pero en favor de la teología de liberación que estaban haciendo. Me dijo, tenés que ir. Bueno, y yo iba a ir como un participante más, pero al último momento lo habían invitado a Lucio Gera, pero como él sufría de la columna vertebral, le era muy doloroso hacer viajes muy largos, y viajar en avión a Europa, en ese momento no estaba su columna vertebral, y entonces me llamaron los organizadores por teléfono diciendo, mira, sé que vas a venir, acá hemos leído tu trabajo sobre el tema de la teología de la liberación, nos parece que eso puede ser una conferencia, si das un seminario, te pagamos el viaje, porque yo andaba buscando a ver cómo pagarme el viaje. Bueno, y entonces yo dudé, digo, era como tirarme a la pileta sin saber nadar, pero dije, bueno, me tiro, aunque me estrelle. Bueno, y eso me cambió la vida, ¿no? Porque eso me cambió la vida. Bueno, y entonces, 20 años después,
en el 92 hubo otra reunión en el Escorial. ¿Saben qué es el Escorial, no es cierto? Donde están enterrados los reyes de España. Ahí Gómez Cafarena, en la primera reunión, dijo, estamos a los pies de la tumba de Felipe II. No en el mismo monasterio del Escorial, pero sí en el lugar llamado el Escorial. Bueno, a los 20 años yo he visto, entre otros, el padre Codina, de acá que tuvo una charla, pero muchos otros, Pedro Trigo, etcétera, etcétera, cómo ha habido un acercamiento muy grande entre la corriente principal de la teología de liberación y la que luego se llamó teología del pueblo, ¿no? Sobre todo un aprecio cada vez más grande de lo cultural y la piedad popular, ¿no? Entre otros también, por ejemplo, estaba este padre chileno, pero que trabajó mucho en Perú, en la cultura quechua y la raza, ¿vale? ¿No? Todo eso, que había un acercamiento muy grande. Tanto es así que un editor italiano me dijo, usted estará contento. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque cuánto gente, digamos que estaban en otras líneas de teología de liberación, ha habido un acercamiento muy grande entre lo más político-social y lo histórico-cultural. Y entonces después viene, y con esto redondeo esta parte para pasar a lo siguiente del Papa, que en 1996 el CELAM y la Congregación para la Doctrina de la Fe quieren plantear el tema de la teología en América Latina en el tercer milenio. Faltaban 4 años para el año 2000. Y entonces el CELAM organiza en Schoenstatt, en Alemania, una reunión de la cúpula del CELAM, la cúpula de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde estaba en ese momento, era cardenal, todavía no era papa, el cardenal Ratzinger, Bertone, su segundo, y un teólogo dominico suizo de lengua francesa, que no me acuerdo ahora el nombre, por la doctrina de la fe. Toda la cúpula del CELAM, en ese momento era Rodríguez Maradiaga, el actual cardenal de Honduras, era el presidente del CELAM, Jiménez Carvajal era el secretario general, ahora es obispo en Colombia, y otro que para mí es un santo, don Luciano Méndez de Almeida, obispo jesuita, en ese momento era arzobispo de Mariana, me parece, o si era antes, era obispo auxiliar en San Pablo, era el vicepresidente. Bueno, éramos pocas personas, éramos creo que 14. Y entonces ahí eligieron 4 temas. Yo pregunté, ¿por qué estos temas? Y me dijeron, porque creemos, el CELAM, que son los temas más relevantes para la teología en América Latina del tercer milenio. Y entonces, ¿cuáles eran? Teología de la liberación, doctrina social de la Iglesia, comunitarismo, neocomunitarismo y la teología que llamaban de la cultura, la teología del pueblo. Es decir, que de los 4 temas que el CELAM, con la aprobación de la doctrina de la fe, y en ese momento estaba el cardenal Ratzinger, los tomaban como los temas, si no los más relevantes, de los temas más relevantes para América Latina del tercer milenio. Uno era la teología de la liberación y se lo pidieron a Gustavo Gutiérrez, que habló muy bien, y luego Ratzinger lo felicitó por su sentido de la gratuidad y su cristocentrismo. Luego el padre Anton Sich del Perú, sobre doctrina social de la Iglesia, a mí me pidieron el tema del comunitarismo, porque yo había escrito sobre eso, y
y al padre Gali, porque Gera todavía vivía, pero no podía viajar por la columna vertebral, al padre Gali que pusiera la teología, ellos le pusieron teología de la cultura o teología del pueblo. Es decir, que no solo había habido un acercamiento, aún una corrección en Gutiérrez sobre lo que podía interpretarse como una comprensión marxista, sino encima, digamos, este encuentro, y el que ahora es arzobispo, en ese momento era solo teólogo de Nápoles, Bruno Forte, cuando estuvo en la Argentina, nos dijo que cuando Ratzinger volvió a Roma, dijo, todo lo que dijo Gutiérrez lo podría haber firmado yo. Y ya digo, cuando se despidió, a cada uno lo dio la mano, Ratzinger, y a Gutiérrez lo abrazó. No, porque algunos decían que Ratzinger estaba contra algunas cosas de la teología de liberación, sí, pero nunca contra la teología de Gustavo Gutiérrez. Bueno, hasta aquí entonces he hablado de la teología del pueblo, su relación, su origen, sus características y su relación con la teología de la liberación hasta último momento. Ahora el Papa Francisco. Yo creo que evidentemente, si no, no hubiera escrito este libro, la teología del pueblo le influyó notablemente. No es el único trabajo. Les recomiendo, los que lean italiano, porque todavía no está traducido, un libro de Massimo Borghesi, La biografía intelectual del Papa Francisco. Es excelente, ¿no? Bueno, pero en fin, pero ahora volvemos entonces. Yo veo que la teología del pueblo lo influyó, pero yo noto que hay puntos donde él avanzó, ya no como teología, sino como pastor de la Iglesia Universal. A ver si me acuerdo bien. El tema del pueblo, el tema de la opción por los pobres, el tema de la inculturación y el tema de la piedad popular. Que ya ha ido avanzando, porque evidentemente no es lo mismo lo que dice Medellín que lo que dice Puebla, que luego lo que va a decir Aparecida, por ejemplo, sobre la piedad popular. El tema del pueblo. Él tiene una idea, dos aspectos que yo veo que ha habido un avance. Él en Evangelii Gaudium, cuando habla de esos 4 principios, que sería otra conferencia, hablar de los 4 principios, pero ahora acá hay un capítulo sobre eso. Bueno, ya dice que la unidad es superior al conflicto y que el todo es superior a las partes. Entonces va a decir el modelo, porque luego va a aplicarlo. Dice, es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conservan su propia peculiaridad, es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos, un pueblo. Entonces dice, el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. La esfera es todo homogéneo y no es, cada parte en el fondo es homogénea con las otras y todo está equidistante más o menos del centro. El modelo, va a decir, es el poliedro. ¿Qué es el poliedro? No todos sabrán suficiente geometría. El poliedro es una figura que, siendo una figura, todos los ángulos y todos los lados son distintos, donde se da la unidad de las diferencias, una unidad que respeta las diferencias. Yo le tengo suficiente confianza como para preguntarle, yo se lo pregunté, ¿y vos de dónde sacaste eso del poliedro? Y él me dijo que se le había ocurrido a él. Es decir, no, porque en otros casos me dice, esto lo tomé de tal, esto lo tomé de cual. No, acá dicen que, porque es una figura realmente que
Dice, la iglesia como pueblo de Dios es un poliedro. Y en varias partes habla que es multiforme, pluriforme. Es decir, que tiene muchas formas, muchas culturas. Y sin embargo todos somos iglesia. No es lo mismo un japonés que un boliviano o un congolés que un inglés. Y sin embargo, todos somos todos bautizados, formamos parte de la iglesia. Entonces dice, hay una pluralidad de culturas donde se incultura, se encarna la fe en la piedad popular de los distintos pueblos. No es lo mismo que se lleva la piedad popular en Canadá. Me acuerdo que tuvimos hace unos años un seminario sobre la religiosidad popular, y el padre canadiense, que era un dominico, él decía, en Canadá es mirar la imagen, contemplar, pero no se atreven a tocar. Entre nosotros, por lo menos en la Argentina, tocar las imágenes. Es decir, tomar gracia, decimos nosotros, toca la imagen. Y el Papa, por eso, no sé si han visto que toca las imágenes, porque es el tomar gracia, un poco como la hemorroísa en el Evangelio, que tocaba los flecos del manto de Jesús y sintió la fuerza de Dios, que la sanó, aunque todo el mundo lo empujaba, pero no eran los toques del empujón, sino con los dedos de la fe se toca la imagen, ¿no? Así como los ojos de la fe se la contemplan, o lo mismo los distintos sentidos espirituales. Bueno, pero entonces allí ven el hecho de que él dice, hay un poliedro, y eso lo aplica a cada pueblo, que las diferencias son importantes, que cada uno tiene algo que aportar, que nadie sobra, los sobrantes, que dice el Papa, nadie sobra, ¿no? Porque aún dice, aún los que están equivocados, algo de verdad tienen. Y hay que saber encontrar esa verdad. Y bueno, y lo mismo lo aplica en ese contexto, como acaba de leer, a la pluralidad de los pueblos, ya a un nivel de la globalización. Una globalización que no es la globalización neoliberal, sino una globalización poliédrica, donde todas las diferencias se respetan en su diferencia, pero hay unidad, comunión. Por eso, pasado mañana vamos a hablar de la iglesia sinodal y de la cultura del encuentro, que es cosa muy típica del Papa también, ¿no? Justo hoy leí en internet que por la cuestión del sínodo de la juventud ha hablado sobre la comunión episcopal, etcétera, y donde vuelve a hablar de la sinodalidad de la iglesia. ¿Qué quiere decir sínodo en griego? Caminar juntos. Si vamos juntos, como en una peregrinación, que todos vamos caminando juntos. Y él mismo dice acá, en otro contexto, que dice el pastor puede ir adelante, puede ir en medio, a veces puede ir atrás, porque el rebaño es el que va primero. Bueno, en fin. Es decir, entonces, primer aspecto, ese aspecto del poliedro para repensar el pueblo. Porque normalmente, sobre todo los que han vivido la experiencia de Hitler en Alemania o en Austria, todo era homogéneo y lo único que importaba era Hitler, ¿no? De tal manera que ellos, decir pueblo, y sobre todo si lo dicen en alemán, Volk, se ponen nerviosos. O Levinas, que en París, cuando también se hablaba de Volk, bueno, en alemán, el resultado chocante porque los nazis mataron a casi toda su familia. Bueno, es decir, a él se salvó, y la señora y una de las hijas se salvaron disfrazadas de monjas en un convento francés, porque si sabían que eran judías, las llevaban a concentración, las mataban. De tal manera que para ellos pueblo es como una esfera redonda, ¿no? Y en cambio no, dice poliedro. Bueno, la segunda aspecto también del tema del pueblo, que le dijo a un brasileño
que fue a visitar. ¿Cuánto llevo ya? Me parece que me estoy pasando. Bueno, y el padre es un padre de Schoenstatt, a ver, se llama Alexandre Ewi, creo que es Melo, bueno, que le dijo que le dijo que él había tomado de Rodolfo Kusch el concepto que yo iba a decir. Cuando él habla de estos temas en una locución que él tuvo en el 2010, a los 2 siglos, 200 años de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, él dice que el concepto de pueblo es histórico-mítico, que a mí me recordó lo que dice el filósofo francés Paul Ricoeur, que las culturas nacionales tienen un núcleo ético-mítico. Y yo pregunté a Ricoeur, ¿por qué dice eso? Dice, ético por los valores, mítico por los símbolos. Entonces el Papa le dijo a el padre Aguimelo, le dice para él que él sacó el tema del mítico de Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch es un filósofo argentino que estaba enamorado de la cultura andina. Él trabajó mucho tiempo en Puno, la zona sur del Perú, de cultura aymara. Estuvo también en Bolivia, pero sobre todo trabajó en Puno, y luego con su familia se fueron a la quebrada de Humahuaca, en la provincia argentina de Jujuy, el paso a Bolivia. Maimará porque tiene escuela secundaria, porque él quería que sus hijos fueran a estudiar también en la escuela secundaria, pero está a un paso de Bolivia, ¿no? Y él estudia, su primer libro fue El pensamiento indígena en América, que lo publicó en México, en Puebla, pero luego publicó ya en Buenos Aires El pensamiento indígena y popular en América, y otro libro muy importante, La América profunda. A eso está refiriéndose él, es América profunda, la América originaria. Bueno, y entonces dice, lo saqué de Kusch. Nos reuníamos con Kusch, Dussel, otros de Filosofía de Liberación ahí en San Miguel, y seguramente lo ha conocido a Kusch, pero yo no sabía que había leído los libros de Kusch. Y bueno, dice, lo saqué de Kusch. Y mítico, porque el mito es el símbolo en acción, ¿no? Es decir, la razón simbólica, a través de los símbolos podemos decir cosas, y sobre todo religiosas, que a veces los conceptos no alcanzan, ¿no? Bueno, y entonces dice, es un concepto histórico-mítico. Histórico, como ya les dije, porque, como decíamos, el pueblo tiene raíces, memoria histórica, presente en un estilo de vida común y proyecto de bien común, de justicia, de solidaridad, de paz, etc. Bueno, entonces yo veo que acá hubo un avance. Otro en el tema de la inculturación. Él también, acá no lo voy a leer ahora, habla de la evangelización como inculturación. Y yo recuerdo, cuando él era rector de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, y también era rector religioso, yo digo hicimos porque yo colaboré con él, un congreso teológico sobre evangelización de la cultura e inculturación del Evangelio, que vinieron teólogos de todo el mundo, del África, del Asia, de Estados Unidos, de toda América Latina, etc. Bueno, y entonces él, como rector, tuvo el discurso inaugural y centró sobre el tema de la inculturación. Es decir, que ya en 1985 tenía el interés por la inculturación del Evangelio, ¿no? Bueno, y ahora lo retoma y le da mucha importancia, y ya digo que habla de la
multiformidad cultural de la Iglesia, y todavía ahí no usa la palabra intercultural, pero ya en Laudato Si, la encíclica, ya usa la palabra interculturalidad. Es decir, no solamente que el Evangelio se incultura en cada cultura, y uno de los frutos principales es la piedad popular, sino que además hay un diálogo intercultural. Es decir, el diálogo de las culturas, todas las culturas y las religiones que corresponden también muchas veces a muchas de esas culturas. Otro tema es la opción por los pobres, donde él va a seguir, claro, ya desde Medellín, Puebla, etcétera, Santo Domingo, Aparecida, pero él va a decir en el número 198 de Evangelii Gaudium: para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Es decir, también la importancia que le da al tema de la inculturación. Y yo pienso que eso es muy importante en este momento para la Iglesia Universal, sobre todo en el Asia y en el África, pero también para nuestros pueblos originarios y en general. Ahora lo de la Amazonía, que va a haber ese sínodo, él quiere una iglesia con rostro amazónico, así que vamos a decir con rostro, qué sé yo, de cada cultura de América y del mundo, ¿no? Y por último, lo de la mística popular. Ahí algunos lo conocen, al padre Seibold. Él fue el primero que empezó a hablar de mística popular que yo sepa, ¿no? Y tanto así que escribió un libro, que ahora salió a la segunda edición ampliada y con prólogo de uno que ahora es obispo, en ese momento era el rector de la Universidad Católica Argentina, el Tucho Fernández, es decir, Monseñor Víctor Fernández, actualmente arzobispo de La Plata en la Argentina. Él empezó a hablar de esto y escribió ese libro, que lo publicaron en México, y se lo regaló al obispo de San Miguel, a nuestro obispo. Pues San Miguel es una diócesis del Gran Buenos Aires, y la Facultad de Filosofía y Teología, donde Bergoglio vivió 17 años, quedan ahí en San Miguel. El Colegio Máximo es el nombre religioso, Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel es el nombre académico. Bueno, y entonces allí en Aparecida se cita, le regaló a Monseñor Fenoy, en ese momento obispo de San Miguel, y fue a Aparecida, y ahí habló de la mística popular, y hizo mucho impacto. Lo retomaron después los redactores, entre los cuales el jefe del comité de redacción en ese momento era el cardenal Bergoglio. Lo retomaron y ya aparece en Aparecida. Entonces, en esta Evangelii Gaudium se cita 2 veces. La primera vez es simplemente citar Aparecida. Es decir, Aparecida habla de la espiritualidad y mística popular. Ya no solo religiosidad, religión o piedad, sino espiritualidad y mística popular. Y yo sé, por la historia de que soy amigo del padre Seibold, que fue a través del libro de él que sobre Monseñor Fenoy habló sobre esto en Aparecida, y lo retoman en el documento. Pero acá el Papa avanza más, y con esto terminamos, porque en una parte cita Aparecida, pero en otra parte, cuando habla, en el número 237, cuando habla de que el todo es mayor que las partes, ahí donde el número anterior, el 36, es donde habla del poliedro, después
continúa y dice: la mística popular acoge a su modo el Evangelio entero y lo encarna en expresiones de oración, de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de fiesta. Es decir, prácticamente toda la vida cristiana, desde lo contemplativo, cuando hablo de oración, y aún fiesta, puede entenderse una fiesta religiosa, aunque fiesta, hay muchas fiestas, familiares, políticas, deportivas, es decir, nacionales, ¿no? Pero sobre todo cuando dice fraternidad, justicia, lucha, la lucha por la justicia, es decir, como parte de la mística popular, es decir, que tiene una interpretación nueva para mí de la mística popular, ya como abarcando prácticamente toda la vida cristiana. En ese sentido me parece que no solamente ha sido influenciado, entre otras influencias, por la teología del pueblo, sobre todo que se practicaba en la Argentina, sino que él mismo, como pastor, ha avanzado aún teológicamente y, por supuesto, pastoralmente en esa línea. Muchas gracias. Ahora nos toca los 5 minutos prometidos de descanso, de compartir impresiones con quien está de lado, y se irá ahí distribuyendo los papeles en que se puede formular preguntas, comentarios, para que tengamos un conversatorio bien interesante. He escogido algunas que más o menos tienen relación y luego iremos viendo otras. La hermana irá viendo más o menos grupos que tengan relación. Una dice: ¿cuáles cree usted que son las líneas u objeciones en Libertatis Nuncius y Libertatis Consciencia en relación con la teología del pueblo? Yo creo que ninguna, porque no trata la teología del pueblo. Lo que trata la parte crítica y objeciones es sobre todo con respecto al uso acrítico, diría yo, del análisis marxista, y sobre todo lo explícito dice el tomar la lucha de clases como principio hermenéutico determinante. Esa es la frase que usa Libertatis Consciencia, Libertatis Nuncius, que es la versión más crítica. Es decir, tomar la lucha de clases como un hecho, eso lo hace también Quadragesimo Anno, la encíclica de Pío XI, cuando habla de eso, ¿no? Sino como, por eso dice, lo que critica la instrucción es tomar la lucha de clases como principio hermenéutico determinante. Principio hermenéutico quiere decir principio de interpretación. Para interpretar la sociedad en un momento histórico, que sería sincrónico, o para interpretar la historia, es decir, diacrónico, a través del tiempo, si yo tomo la lucha de clases como principio hermenéutico determinante, estoy cayendo en lo que critica la instrucción. Si no, no. Aún los que usaban lucha de clases en otro sentido, no. Por eso hay que leer y ver qué es lo que se condena y lo que no se condena. Y la teología del pueblo, más bien, ha preferido no hablar de la lucha de clases, ¿no? Y el mismo Gutiérrez, como digo, como lo habían interpretado en forma marxista, él mismo cambió y habla del conflicto entre capital y trabajo. Bueno, esa es mi respuesta. Después, ¿se puede hablar de la relación entre teología del pueblo y filosofía de la liberación? Yo creo que sí, pero claro, la filosofía de la liberación, que nació en la Argentina
También después nació, por otro lado, en El Salvador con Ignacio Ellacuría, independientemente, pero en el año 1971 nos reunimos con Enrique Dussel y un grupo de filósofos jóvenes de las ciudades de Santa Fe y Paraná en la Argentina, y nace la filosofía de liberación dentro del ámbito. No hubo un influjo directo de la teología de la liberación, como es el caso de Ellacuría en El Salvador, pero sí del ambiente que había creado Medellín y la teología de la liberación, sobre todo que todos los que estábamos allí éramos católicos prácticos. El único cura era yo, pero todos los demás eran laicos comprometidos, ¿no? Bueno, y entonces luego va evolucionando, y entonces hay una línea de la filosofía de la liberación, donde estaba Rodolfo Kusch, que ya había antes comenzado a estudiar las culturas indígenas y populares y sacar una filosofía aún de relatos populares, etcétera. Aún antes, como yo le cité 2 libros que él escribió antes, que era América Profunda y el pensamiento indígena americano. Bueno, él, que luego él se inscribe a la filosofía de la liberación, pero él ya había comenzado antes por su lado. Ahí, esa línea. Luego Carlos Cullen, un filósofo joven en aquel momento, ¿no? Ahora ya está emérito de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y otros, entre otros yo también, ¿no? Lo que Forné Betancourt es un cubano que vive en Alemania y trata todos estos temas, y él ha escrito y distinguía de distintos enfoques dentro de la filosofía de liberación, y nos ponía a nosotros en una corriente histórico-cultural. Bueno, entonces yo creo que esta corriente histórico-cultural de la filosofía de liberación está muy relacionada con la teología del pueblo. Uno más a nivel filosófico, puramente racional, usando la mediación de las distintas ciencias humanas, y el otro, un nivel teológico, usando mediación filosófica y de las ciencias humanas, pero hay un paralelismo, entonces, en alguna de las corrientes de la filosofía de liberación con esa otra corriente de la teología de liberación que llamamos teología del pueblo. Después, ¿podrías, por favor, profundizar en la diferencia y similitud entre la teología de liberación y la teología del pueblo? Bueno, según mi opinión, que no es de todos, pero que tanto favorables como contrarios a la teología de liberación habían tomado, yo digo que es la teología del pueblo una corriente de la teología de liberación. Entonces, lo común a todas las corrientes es la opción preferencial por los pobres, y que la perspectiva de interpretación del ver, del juzgar y del obrar lo hace la opción preferencial por los pobres. Y la segunda gran similitud en todas las corrientes es que no solo usan, como Tomás de Aquino o San Buenaventura, la mediación de la filosofía para pensar la fe, sino también para el ver la realidad y juzgarla a la luz de la fe, se usa la mediación de las distintas ciencias sociales. Algunos van a privilegiar más, sobre todo al comienzo, las ciencias, por ejemplo, la sociología, ciencias más analíticas y estructurales. La escuela argentina más lo histórico-cultural, ciencias más sintéticas, en difícil, ciencias más hermenéuticas, pero en el fondo, como yo les decía, en el Escorial 2 se vio que había una gran convergencia. ¿Cuáles estas? ¿Por qué la opción por los pobres es la característica central del Evangelio y en el reino de Dios?
es libre, Dios lo hizo por amor. Y si Él optó primero por los pobres, les dio su primera misericordia, lo dice el Papa Francisco citando una cita de Juan Pablo II, ¿no? Dios no tiene porqués, tiene porqués. Él, por amor, podría haber elegido, no sé, pero no. Él, de hecho, y se hizo pobre con los pobres, como dice Benedicto XVI cuando en el discurso de Aparecida, que también lo retoma Francisco, ¿no? Ahí, digamos, Heidegger distingue un fundamento por qué y un fundamento por qué. No podemos nunca dar todos los porqués. Hay cosas que tienen solo un porqué, como es la belleza o es el amor. No tiene. ¿Por qué se enamoró de esta? Mire, pero, si es tan fea, es antipática, pero se enamoró y la quiere. No hay razones por qué simplemente la quiere. Y lo mismo pasa con el arte, ¿no? Los críticos de arte pueden dar 1000 razones, pero el último término no puede agotar en razones por qué esta obra es bella. Ahí es más tener un fundamento porqué que un porqué. Pero en fin, la ciencia no, la ciencia busca los porqués y tiene razón. Pero en cambio, la vida, el arte y el amor no tienen últimos porqués. Siempre algún porqué puedo dar, pero ¿no cree que es más peligroso, muy peligroso, hablar de una piedad popular como un fondo de inculturación del Evangelio cuando la gente se queda con una religiosidad muy superficial que no les lleva a una conversión? Si es una religión muy superficial que no lleva a una conversión, no es lo que nosotros llamamos, por eso dice el Papa Pablo VI, mejor que hablar de religiosidad, porque religiosidad abarcaría todo, hablar de religión del pueblo o piedad popular, o en el caso del Papa, espiritualidad y mística popular. Es decir, que no cualquier religiosidad es religión del pueblo y piedad popular, ¿no? Ahí está. Ahora, lo que pasa es que a veces, había un libro, porque ya que estamos en Bolivia se puede citar, había un oblato de María Inmaculada canadiense, on les croyait chrétiens, se los creía cristianos, en francés, y en cambio en castellano los aymaraes, que es un desastre. Me acuerdo de Kush, le hacía una crítica demolente, porque claro, él juzgaba la religiosidad aymara a partir de la canadiense. Es decir, ¿no? Entonces, me acuerdo que Kush nos dio toda una serie de charlas sobre este libro. ¿Cómo se llamaba? Sí, pero Monás. Claro, el libro de Monás, ¿no? Bueno, me acuerdo que Kush hizo una crítica muy fuerte al libro, ¿no? Porque justo no entendía lo que era inculturación. En cambio, por eso yo les decía, ya no de Bolivia, pero sí del sur del Perú, o de Jardillo, nada parte del sur-sur, que es Aymara, sino alrededor de Urcos y las zonas cerca del Cusco, como investigaciones científicas de antropología cultural del padre Marsal habían mostrado, y él lo comparaba con Chiapas y con Bahía, pero en fin, eso no voy a meterme más. Bueno. Es cierto que la teología del pueblo opta por las masas ignorantes, falta de cultura y pensamiento crítico, justo que no, porque si no son masas ignorantes, primero, no es masa, ya la diferencia entre masa y pueblo. El pueblo tiene conciencia y libertad, la masa no, la masa es fluctuante, etc., ¿no? Bueno, segundo,
no son ignorantes, aunque sean analfabetos, que no es lo mismo. En un barrio donde yo trabajaba hace unos años, que se llama La Manuelita, en San Miguel, estaba doña Corina. Yo no he visto, o pocas veces he visto, digamos, tanta sabiduría de la vida como en esa mujer, y tanta sabiduría de la fe, pero no sabía leer ni escribir. Si le llamo ignorante, no. Tanto es así que era abuela y madre y abuela, y entonces cuando teníamos la formación de los novios, la llamamos a doña Corina, porque la sabiduría que ella tenía de lo que era el matrimonio y lo que era una familia y lo que era la fe cristiana, y nadie se la había enseñado, era un don del Espíritu Santo, un don de sabiduría. Y eso hay mucho, no es la única, ¿no? Es decir, y son focos de conciencia para otros, ¿no? Que a lo mejor no tienen esa vivencia tan profunda, pero que de alguna manera se dejan inspirar por estas personas que realmente existen, ¿no? Y son los que el padre Seibel tiene en cuenta. O Kush, cuando él iba por el noroeste argentino grabando, ¿no? Cuando encontraba alguna persona de este tipo, que no eran pocas, los grababa y luego analizaba los discursos. Por eso era estar en nuestras reuniones de filosofía de liberación parecía un loquero, porque se hablaba de Hegel, de Heidegger, de Santo Tomás, de Aristóteles, pero también de doña Corina o de don Anastasio. Claro, eran sabios populares y que habíamos leído, y realmente las cosas que decían era una verdadera filosofía de la vida, aunque a un nivel conceptual, digamos, un lenguaje más simbólico y narrativo que conceptual. Se puede hablar de purificar la religiosidad popular o no necesita purificación. Claro, continua purificación. Y la nuestra también, no solo la religiosidad popular, sino la de los académicos también. Tenemos que purificarla, continuamente purificarla. El Papa, aquí en Evangelii Gaudium, cuando habla de los defectos, no me acuerdo ahora la palabra que usa, en la piedad popular, él dice, hay defectos, pero desde la misma piedad popular es posible responder a ellos, es decir, sanarlos. Pero evidentemente, y por eso, tanto Medellín como Puebla, no recuerdo que aparecía, pero supongo que también, hablan de la purificación de esta religiosidad popular, sin embargo, valorándola fuertemente, y sobre todo de Puebla, en Puebla y Aparecida. Así que ciertamente todos necesitamos, aún Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, necesitaban purificarse continuamente. Pregunta, siendo la raíz de las culturas populares la ética, ¿de dónde provienen entonces estos valores espirituales? ¿Cuándo se carece de una escritura reconocida en el caso de los pueblos indígenas? Bueno, primero, por no tener escritura no quiere decir que no tengan ética. La ética vivida. Otra cosa es escribir una ética para Nicómaco, como hizo Aristóteles, pero no es la ética estudiada, es la ética vivida, y esos son los valores. Todos los pueblos viven valores. Por eso decía Riquet, como yo le citaba antes, él habla de civilización universal, que son elementos técnicos de la civilización, y culturas nacionales. Y va a hablar que en cada cultura nacional, en el caso de él, la francesa, hay un núcleo cultural, y él llamaba ético-mítico. Y cuando yo le pregunté por qué ético los valores y por qué mítico, pero son los valores vividos, lo que transmite a lo mejor la madre y el padre viviendo. También lo transmitan a lo mejor aconsejando, pero más se hace viviendo, dando un buen ejemplo, que aconsejando. Porque si yo doy mal ejemplo y aconsejo bien, soy como los fariseos, ya que Jesús los critica, ¿no es cierto? Bueno, por eso, entonces, son los modelos de vida más que las teorías sobre los modelos de vida. Pero también, si tengo la teoría, también mejor, ¿no? Que sería una ética ya escrita, ¿no? Bueno, así que
en ese sentido no está unido con, por ejemplo, para no ser solo de América, en el África. Me acuerdo, cuando yo me fui a estudiar a Friburgo, en Alemania, el tema con el padre Welte, el profesor Welte, ¿no? Él me dio a leer un libro que se llamaba Génesis Negra. Y la Génesis Negra eran los mitos de un pueblo bantú del Congo, ¿no? Que estaban escritos, me prestó el original, la traducción en alemán, pero el original estaba en francés. Bueno, ¿no? Y realmente uno dice, qué profundidad, aún filosófica, aunque no hecha en forma de filosofía, que tenían esos mitos de estos pueblos bantúes en el Congo. Y sin embargo era todo tradición oral, ¿no? Un amigo mío, el padre Boca, él me dijo que él como había entrado al seminario menor de chiquito, no había hecho la iniciación, pero sus hermanos habían hecho la iniciación, y el parte principal de la iniciación era contarle los mitos de su pueblo, y había una riqueza moral y religiosa impresionante, ¿no es cierto? De tal manera que no necesita saber leer y escribir para ser sabio. ¿Cómo conjugar rigidez litúrgica y derecho canónico con la mística popular? Bueno, les voy a contar una anécdota. En esa semana que yo decía que hicimos con Bergoglio sobre evangelización de la cultura e inculturación del Evangelio, había 2 africanos. Padre Boca, que yo les digo, que era del Congo, el Congo que en ese tiempo era belga, ahora se vuelve a llamar Congo, un tiempo se llamó Zaire, y el otro, el padre Wenk, era del Camerún. Y estaba el cardenal Pupar, porque el Papa lo había hecho el presidente del Consejo Pontificio para la Cultura. Cuando yo lo invité todavía no era cardenal, pero después resulta que mientras tanto lo hicieron cardenal, así cuando vino San Miguel era cardenal. Bueno, y entonces cuando estaba un momento que vino este tema de la liturgia, pero aquí con los pueblos del África, ¿no? Y entonces lo que le criticaban era que la congregación para los sacramentos no era suficientemente amplia, aceptando las reformas que pedían los obispos africanos en la liturgia romana. Bueno, por eso me acordé, y entonces puso una... entonces el padre Muen, no sé lo que dijo, pero cuestionando a la congregación, y entonces el cardenal puso una cara, ¡chuc!, le sacaron la foto, y después se la mostraron, y entonces se le voy a decir, le voy a mostrar al Santo Padre, y le voy a decir por qué puse esa cara, una cara como de susto, ¿no? Bueno, pero en el fondo yo creo que espero que vamos en camino de una inculturación mayor también de la liturgia. Además, ¿qué influencia dice acá? Y Perón, dice, acá pregunta sobre Perón, dice, ¿qué influencia, qué pinta? Bueno, yo creo que es importante el peronismo, pero como fenómeno cultural que nos ha influido a todos los argentinos, en pro o en contra, ¿no? Porque eso es lo llevo a un nivel teórico, pero creo que es el nivel en el cual hay que tratar esto. En la Argentina estaba la población originaria y luego llegan los colonos españoles, y menos en la Patagonia, porque los araucanos no se dejan reducir,
y queda la Patagonia argentina y chilena, la Araucanía separado, por 2 siglos no hubo problemas, mientras hubo suficiente ganado salvaje, porque no había en nuestras tierras, como ustedes saben, ni caballos ni vacas. Estaban los camélidos, las llamas, las vicuñas, las alpacas. Bueno, y resulta que cuando traen un par de yeguas y de caballos y de vacas y toros, cuando vuelven los españoles, la pampa estaba llena de ganado salvaje, cimarrón que le decían. Y mientras hubo suficiente, tanto para los araucanos como para los criollos y españoles, no hubo problema. Bueno, entonces, ahí, en ese momento, ya empiezan a llegar, después de 1860, cuando se organiza la nación, inmigrantes de todo el mundo, que llenan la pampa húmeda, italianos, españoles, pero no los primeros, sino recién llegados, japoneses, árabes, irlandeses, hasta ingleses, pero venían para poner después los ferrocarriles, pocos lugares donde también hubo vascos franceses, bueno, tutti frutti, Scannone, Gera, son apellidos italianos. Uno dice, cuando llega a Roma, dice, parece que estuve en Buenos Aires, tanto apellido italiano. Bueno, gente que estaban muertos de hambre, se morían de hambre en Europa. Mis abuelos y mis bisabuelos vinieron porque, bueno, gente pobre, gente trabajadora que venía acá. Bueno, y el fenómeno del radicalismo, sobre todo de Irigoyen, representa cuando los hijos de los inmigrantes se reconocen argentinos y latinoamericanos. Bueno, con Perón pasó que en Argentina los inmigrantes se quedaron sobre todo en las zonas más ricas de la pampa húmeda, ¿no? Y de Cuyo, es decir, la zona hacia Chile. Pero resulta que en el noroeste y el noreste había fuerte población mestiza y aún originaria, ¿no? Sobre todo en las fronteras. Bueno, y lo mismo en el sur con los mapuches de Chile. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que con la sustitución de importaciones y la creación de fábricas, aunque todavía de industria liviana, se llena Buenos Aires de la gente venida de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de Salta, de La Rioja, de Catamarca, Santiago del Estero, sí, todas las provincias del noroeste o del noreste argentino. Y es cuando Buenos Aires reconoce que es latinoamericana. Es una especie de conversión de Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo me acuerdo del 17 de octubre, mi familia era antiperonista. Una tía mía choca las persianas cuando pasa la gente, porque andaban sobre los tranvías, etc. Pero porque, bueno, y entonces yo pienso que el peronismo influyó muchísimo en que la Argentina se reconociera latinoamericana, ¿no? Y Buenos Aires sobre todo, se reconociera latinoamericana, ¿no? Y bueno, y digamos, ahora son generaciones y es los que más viven más fuertemente esa religiosidad popular, ¿no es cierto? La gente, digamos nosotros, del interior, ¿no? Es decir, tanto del noroeste como el noreste. Y después, en cambio, la Patagonia recién fue evangelizada por los salesianos, porque hasta los araucanos mataban a los jesuitas que iban a evangelizarlo, varios de estos son mártires. Bueno, y entonces recién cuando, y tenemos un beato, ahora es santo, Severino Namuncurá, y bueno, que era hijo de un cacique mapuche, que vinieron después de Chile a reemplazar a los araucanos. Entonces, yo creo que el peronismo fue ese momento importante, ¿no?
de la vida nacional que todavía sigue vigente porque la gente recuerda esos tiempos. Eso es lo que se me ocurre decir. Así es. Después de su exposición sobre la teología del pueblo, ¿es correcto decir que el Papa Francisco sea un teólogo del pueblo o un teólogo de la liberación? No, porque él no es un teólogo de profesión, aunque fue profesor de teología moral. Pero sí se puede decir que está fuertemente influenciado por la teología del pueblo, que es una corriente de la teología de la liberación y que ha aceptado muchas cosas de las otras corrientes, ¿no? Lo que nunca aceptó es que se usara el análisis marxista. Por eso cuando estuvo en Brasil, les dijo de paso, ¿no?, que ahora que se han librado de ideologías, y yo interpreté, a lo mejor me equivoco, pero interpreté que estaba refiriéndose al uso que a veces habían hecho el mismo Leonardo Boff de análisis marxista, que fue la única cosa que le criticaron a Boff, haber aplicado el análisis marxista a la Iglesia en su libro Iglesia, Carisma y Poder. Porque fue lo único que se le criticó a Boff, explícitamente, ¿no? Bueno. ¿Cuál cree usted que debe ser el rol de la Facultad de Teología en cuanto a interacción con el pueblo y el desarrollo de la teología pastoral que propone el Papa Francisco? Bueno, yo creo que toda teología, aún la teología más especulativa, además yo soy especulativo, soy filósofo, por lo tanto, tiene que estar al servicio de la pastoral, ¿no? Entonces, y no es que no se chocan, al contrario, ¿no? Karl Rahner, yo fui alumno de Karl Rahner en Innsbruck. Karl Rahner era una teología difícil de entender, muy especulativa, pero que servía enormemente para la pastoral. Había que traducirla, diríamos. No iba a leer yo un texto de Karl Rahner en un sermón, pero sí tenía un sentido pastoral muy fuerte, ¿no? Él, cuando durante la Guerra Mundial se trasladó a la facultad suiza, que era neutral, y el Canisianum, que era el seminario internacional, y el colegio de los jesuitas, se trasladaron a Suiza, y él no. Él se fue a Viena a trabajar pastoralmente durante la guerra, ¿no? Es decir, él tenía mucho sentido pastoral, y su teología, decíamos nosotros los estudiantes, se puede predicar, no con las palabras de Karl Rahner, pero se puede predicar, porque eran cosas realmente que tocaban al hombre concreto, al menos en el ámbito del centro de Europa, ¿no? Claro, es distinto en otros ambientes. ¿Considera que la psicología entrega aportes a la teología del pueblo? ¿Qué aportes? Bueno, yo creo que sí, que entrega aportes, sobre todo la psicología social, en especial aportes para la pastoral, ¿no? Yo no me he dedicado nunca a esto, pero yo creo que sí que es importante, ¿no? Todas las ciencias humanas, ¿no?, pueden ser una mediación para el ver la realidad, porque el ver no solamente las estructuras sociales, sino también las personas concretas, y ahí tanto la psicología personal, existencial, como la psicología social nos pueden ayudar mucho, más en el caso de, por ejemplo, para los párrocos o la dirección de las comunidades, etcétera. El momento social de la psicología puede ayudar mucho. ¿Existe alguna relación entre la teología del pueblo y la teología especulativa? Bueno, ya lo dije, ¿no? Hay, ya digo, Galli, él tiene un libro que lamentablemente, su tesis doctoral, que lamentablemente no publicó entera, pero para mí es un aporte importantísimo, especulativo, a la eclesiología desde la óptica de la teología del pueblo. El libro tiene 2 tomos, cada uno ya puede ser más que tesis doctoral. El primer tomo es histórico, entonces no deja autor por citar desde los que previos al concilio, durante el concilio y después del concilio, en Europa y en América Latina
al menos Europa y América Latina. ¿No? Lo ha leído todo y hace una muy buena síntesis. Pero la segunda parte, que él me lo regaló y yo lo leí entero, es especulativa, en diálogo con Hegel y con Santo Tomás, pero desde la óptica de la teología del pueblo. Ahí hay un profesor, el padre Ferrara, que ahora ya está emérito, que él era especialista en la filosofía de religión de Hegel, y luego todos en la Facultad de Teología de Villa Devoto, de la UCA, incluido Gera, y Tello muchísimo, conocen así a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, y ese doble influjo le ayudó, aunque él es original por su cara. Él va pensando todas las relaciones que se dan, teología del pueblo, para el pueblo, desde el pueblo, con el pueblo, bueno, y todas las preposiciones, pero realmente lo lleva muy bien y a un nivel especulativo muy importante. El binomio de inculturación entre el Evangelio y el diálogo intercultural pueden ser como camino para encontrarse como hermanos. Yo creo que sí, que sobre todo ahí lo intercultural, yo creo que corresponde al paradigma del sínodo, del caminar juntos, o lo que dice también la Iglesia, la cultura del encuentro, de las cuales habla el Papa. Es el encuentro entre personas, el encuentro entre culturas, el encuentro entre distintas posiciones, y ya que estamos, porque él tiene un artículo que la publicó en la revista del CIS, el Centro Ignaciano di Spiritualità de Roma, pero está en castellano, en francés y en italiano, sobre la unión de los ánimos en la compañía de Jesús. Porque resulta que al comienzo, cuando San Ignacio funda, los 10 primeros que se deciden hacer una orden religiosa, había españoles, portugueses, franceses, italianos y saboyanos, que en el tiempo Saboya no era parte de Francia, bueno, que estaban en guerra, porque Francisco I de Francia contra Carlos V, primero de España y V de Alemania, que era emperador de Alemania y rey de España, y el otro, bueno, así que, y entonces, ¿cómo tener unión de los ánimos de gente de distintos países, aunque todos fueran europeos, y que estaban en guerra? Y entonces San Ignacio los pone a un nivel superior, ¿no? Bueno, y entonces era lo que es el último, lo que intentaba Bergoglio cuando era arzobispo y cardenal de Buenos Aires. Reunía a los políticos de la ciudad de los distintos partidos, de todos, ¿no? De izquierda, de derecha, de medio, peronistas, no peronistas, radicales, no radicales, bueno, todos a buscar consensos básicos, políticas de Estado. Es decir, que aunque piensen, son partidos, representan una parte, por eso se llama partido, no representan el todo, pero puede haber diálogo en busca de consensos básicos y políticas de Estado. Bueno, por eso me acuerdo que al grupo Farrer, nuestro grupo interdisciplinar de doctrina social de la Iglesia, una vez los obispos nos pidieron que les dijéramos qué son las políticas de Estado. Bueno, pero un poco era lo que buscaba Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya... Muchísimas gracias por esta ponencia esta noche sobre la teología del pueblo y Papa Francisco. Usted nos ha dado pues unas claves para poder tener alguna idea de qué se trata la teología del pueblo y claves para poder leer y comprender y profundizar en el documento Evangelii Gaudium. Y a partir de esta afirmación que contiene, ¿no?, de que la opción por los pobres
es una categoría teológica y todo lo que nos ha enriquecido sobre la inculturación y la mística popular. Muchísimas gracias. Mañana continuamos, pues también con Padre Scannone, la ética social del Papa Francisco, el Evangelio de la Misericordia en espíritu de discernimiento. Y jueves, la última noche, tendremos el tema hacia una iglesia sinodal y una cultura del encuentro, tema mencionado ahora, y también tendremos la presencia del nuncio apostólico en Bolivia, Monseñor Angelo Acatino, que va a hablar sobre el tema que es el título de este simposio, Gaudete in Domino. Muchísimas gracias y buenas noches.